should. Buenos días a todos, bienvenidos hoy a esta nueva actividad del curso de Teoría de Sistemas 1.
Vamos a dar inicio y antes de entrar en materia final de los contenidos de los sistemas abstractos diseñados, vamos a hacer algunas preguntas para que se autoevalúen su aprendizaje de lo que hemos estado platicando en los días anteriores. Así que vamos a hacer una evaluación cota, la cota número 2, para que ustedes la realicen en UEDI. En este momento ya está activa, así que les voy a agradecer que nos movamos hacia y puedan ustedes participar en esta realización de 10 preguntas sobre estos temas de los paradigmas o sistemas abstractos diseñados. Estamos en el preámbulo de la evaluación parcial número 1, que sería el próximo día sábado, según nuestra programación. Por favor, contesten las preguntas de la evaluación en este momento y en unos 13, 14 minutos a las 7:30 que finalizaría, vamos a dar las respuestas esperadas. Todos a trabajar en la evaluación, por favor.
Todos deberían estar realizando la evaluación cota en este momento. Ya solo quedan 5 minutos. Es bastante tarde para ingresar, pero aún así todavía vamos a dejarlos ingresar si es que hay alguien que pueda hacerlo. A las 7:30 finalizamos.
Muy bien, gracias por su participación en esta evaluación corta. Como es una actividad de retroalimentación, pues ahorita ustedes pueden revisar la nota obtenida y revisar los temas que fueron abordados. Realmente hay buenos resultados. Tenemos un promedio de nota de cerca de 75 puntos. Así que, por favor, en este momento vamos a dar unos minutos más para que puedan ingresar nuevamente y ver su retroalimentación. Si tuviera alguien alguna duda sobre las preguntas o sobre los temas afines a las preguntas o sobre algún tema adicional que hemos cubierto en estas clases de la unidad 2 del curso, por favor pueden comentarlo, preguntarlo en este momento. Algunas personas han ingresado muy tarde y no han podido completar la evaluación. Siempre es importante que estemos temprano en estas actividades del curso, igual como será en la evaluación parcial que tendremos el próximo sábado. Por favor, me notifican en el chat cuando hayan completado su revisión y si hay preguntas, por favor, las comentan. Las oraciones siempre son 15 minutos, oraciones cortas más o menos. Oraciones parciales sí serán naturalmente de una hora o un poco más. Y pues todo lo estamos trabajando dentro del periodo de clase que todos tenemos ya acordado. Espero ahí su retroalimentación, unos minutos más para completar.
Muy bien, gracias entonces ahí por los que avisaron en el chat que ya han completado. Hay una pregunta de Matus acá que deseo responder. Vamos a ubicarla para que tengamos la respuesta más precisa. Permíteme. Solo voy a ubicar esta pregunta. Solo confírmame, Matus, si es la pregunta que tengo aquí ahora en pantalla. Muy bien. La pregunta acá cuestionaba sobre la escalera de inferencias. Al conocer cómo funciona la escalera de inferencia en las personas, la mejor herramienta para interactuar con otras personas es la indagación. ¿Qué se logra al indagar? Es la pregunta. Y la duda de Matus está en términos del inciso A y el inciso B. Aunque realmente la respuesta correcta era el inciso D. Cuando vemos aquí en el inciso A que quien indaga suba su escalera definiendo la acción a seguir, o la B, que a quien se indaga suba su escalera para explicar lo que el otro quiere decir, realmente tenemos que tener en cuenta de que cuando cada quien está pensando sobre algún tema o sacando conclusiones o llegando a ciertas, eh, eh, le dijimos, creencias o supuestos sobre lo que estemos hablando, decíamos que cada quien pues está haciendo su propia escalera de inferencia implícita en su mente, en su contexto abstracto. Eso quiere decir que si hay dos personas, hay dos escaleras, la de quien está indagando y la de la segunda persona a quien podemos estar haciendo la pregunta. Y que, Cuando perdone, indagamos y hacemos una pregunta, entonces a la persona que pregunta, digamos en inciso A, sería la persona que pregunta, para hacer la pregunta, pueda hacer toda una reflexión, o lo que hablábamos antes, de revisar su propia escalera de diferencias y trasladar la pregunta con un contexto que explique todo su proceso inferencial para que la otra persona quizás le comprenda antes de preguntar. Sin embargo, ahí lo que estamos haciendo más que todo es el énfasis en la reflexión y en la argumentación, aunque al final hagamos una pregunta, pero no este es el objetivo de indagar. El objetivo de indagar no es reflexionar ni argumentar en mi propia escalera, que ese es el inciso A. El inciso B es que a quien se indaga suba su escalera para explicar lo que el otro quiere decir. Ahí está casi la respuesta, pero tiene un error. Por eso es de que la respuesta es el inciso D. Efectivamente, la pregunta es para que el otro tenga que verse forzado a revisar de dónde saca sus conclusiones, qué le lleva a esos pensamientos y explique, pero no la escalera de inferencias de quien pregunta, sino su propia escalera de inferencias. Entonces, ahí ese es un poco digamos, el error que tenía el inciso B, que sí es efectivamente que a quien se indaga suba su escalera, pero no es para explicar lo que el que está preguntando piensa, sino que es para explicar su propio pensamiento.
¿Estamos claros ahí, Matos? Sí, y si es entre A y D, por lo que me dices, entonces ves ahí que ya con lo que expliqué en el B, pues se aclaró la D, ¿verdad? Porque la D es que indaga, se indaga para que este segundo, el interlocutor, suba su propia escalera y explique sus propios criterios y razonamientos, que es su propio proceso inferencial. Recuerden, no pierda de vista de que estamos sometidos a ese proceso inferencial constantemente en todo lo que pensamos, cuando recopilamos datos de información del tema, del sistema o del medio en el cual estamos pensando, y siempre vamos a llegar a conclusiones o a ideas que nos lleven a ciertas acciones que son resultado de ese proceso inferencial propio. Pero tenemos que hacerlo más evidente. De hecho, ahorita vamos a reforzar todos estos conceptos, completando el día de hoy los temas de esta unidad. Si no hay ninguna otra pregunta sobre las indagaciones hechas en esta evaluación, vamos a completar los contenidos de esta unidad, haciendo un poco de énfasis especialmente en esas operaciones mentales que un pensador sistémico debe de aprender a desarrollar y realizar, tal como lo hemos estado hablando. Y hemos visto diferentes puntos de vista desde donde se puede apreciar este tema. Como ustedes se han dado cuenta, eh, cuando hablamos del pensamiento sistémico, hablamos de unas estructuras abstractas complejas, que hemos dicho que el objetivo de buscar pensar sistémicamente desde esa perspectiva de los modelos mentales, los paradigmas o los sistemas abstractos, es lograr construir efectivamente sistemas abstractos, es decir, modelos mentales sistémicos. Y hemos visto algunas características y acciones que debemos de acostumbrarnos a votar para poder desarrollar esa habilidad. Cuando hablábamos el día anterior de su tarea, pues ustedes están identificando esas prácticas, esas variables que están relacionadas con esa modelación sistémica en este momento vista desde el punto de la perspectiva mental, la perspectiva abstracta, en donde el estar cómodos con la ambigüedad, el estar explorando, teniendo curiosidad para ver otros puntos de vista, más información. Todo esto también se refleja desde la perspectiva de el video que se les dejó de tarea, donde aquí veíamos parte del contenido de cómo hablar con personas que piensan diferentes y ustedes tenían que llegar a identificar las conclusiones que nos da esta autora en ese video. Si la resumimos, al final del video son 3 conclusiones que nos hablan, quizás en otras palabras equivalentes, pero nos hablan de lo mismo. Promover el pluralismo, nos dice esta expositora, en donde nos habla de una forma de escuchar diferentes voces que vendrían a ser diferentes puntos de vista, diferentes perspectivas de un tema, de algún problema, de algún sistema, si es que hablamos en términos de sistemas, que queramos comprender cuál es su dinámica, cuál es su comportamiento, qué provoca el problema que estemos discutiendo. Es básicamente aprender a conversar con estos diferentes puntos de vista. Tiene mucho que ver con ese hábito que ya hablábamos del pensador sistémico, que tenemos aquí la imagen, que aprende a cambiar las perspectivas propias para aumentar su comprensión. Busca capturar las perspectivas de los otros y ahí donde la indagación es una buena herramienta para hacerlas evidentes y permitir un espacio, como decíamos, de conversación tipo diálogo, en el cual otros puedan opinar para poder dar su perspectiva. Y ahí estamos promoviendo el pluralismo. Claro que promover el pluralismo conlleva un compromiso de comunicación, un aprender a comunicarnos completamente.
no solamente aprender a transmitir nuestras ideas o nuestros puntos de vista, que eso ya veíamos que se hace muy bien con la argumentación, idealmente si lo argumentamos en términos de nuestra escala de inferencia, pero también tenemos que aprender a escuchar, dice este video, aprender a escuchar a los otros, en donde la indagación puede ser un mecanismo para permitirles a los otros que participen con sus ideas, con sus creencias, con sus supuestos, pero nosotros también tenemos que estar abiertos a escuchar, porque argumentar quizás sea la parte que más podríamos desarrollar fácilmente porque está dentro de nuestro marco abstracto de exploración, de reflexión, pero también tenemos que aprender a escuchar, a ver las carreras de los otros. Y el tercer punto que concluía este video es que tengamos que aprender a separar entre ideas y personas. Eso es muy importante porque es lo que hemos estado hablando. Los modelos mentales o los sistemas abstractos diseñados, esos paradigmas que hemos estado comentando, son construcciones a nivel abstracto de cada persona, pero son construcciones que pueden tener distorsiones, que pueden tener generalizaciones, que pueden, desde ese punto de vista, no ser precisas, aunque también pueden ser precisas desde algún punto de vista. Y entonces, en ese proceso de creación abstracta, las ideas, como bien se decía en el video, no son las personas, pero las personas hacemos muchas veces mucha identificación con esos sistemas abstractos que perdemos de vista que somos los creadores de esos sistemas y que puede ser que tengan sus lagunas, que tengan sus no certezas, y ahí entonces es donde nos perdemos. Un pensador sistémico sabe diferenciar cuando está construyendo esos sistemas abstractos y someterlo, como dijimos, a prueba. Sus suposiciones no son más que hipótesis hasta que no logra comprobar si tiene veracidad, y cuando lo comprueba, incluso, como lo hacen las pruebas de hipótesis, sabe que puede haber todavía o queda todavía algún porcentaje de incerteza en su sistema de creencias, y por eso se mantiene siempre flexible, siempre abierto a escuchar otros puntos de vista que le permitan construir siempre, enriquecer siempre su sistema abstracto para que sea la mejor representación de esa realidad que está concibiendo, comprendiendo, de ese sistema que desde el punto de vista del paradigma sistémico le podemos llamar sistema que estamos buscando construir mentalmente. Estas conclusiones se alinean muy bien a diferentes autores que han hablado de lo mismo desde diferentes puntos de vista. Retomando el libro que inicialmente utilizábamos para dar algunas definiciones del pensamiento sistémico, el libro del doctor Derek Cabrera, él nos hace una reflexión aún más, vamos a decir, más profunda a nivel de nuestros sistemas abstractos, más llevándonos en la metacognición completa. Él nos recuerda que esos modelos mentales, esos sistemas abstractos, aunque él usa mucho el término modelo mental, nos acercan a comprender el mundo real, y es a través de ellos y de las conclusiones que de ahí deducimos las acciones que tomamos, que nosotros interactuamos con ese mundo real. Y en esa interacción obtenemos más información a través de los procesos inferenciales que ya hemos identificado, y esa información, aunque siempre tiene los sesgos propios de la selección, de la eliminación de información derivada de nuestros propios modelos mentales, pero también, si lo sabemos hacer bien, sabemos estar abiertos a esa retroalimentación, nos va a ir retroalimentando, nos va a ir dando más información sobre la precisión o no precisión de nuestros modelos mentales, de nuestros sistemas de creencias, para ir adaptando estos modelos mentales al mundo real. Y a través de este proceso dinámico de interacción, nosotros vamos creando
enriqueciendo, completando nuestro modelo mental inicial, ¿sí? Nuestros conjuntos de supuestos y creencias iniciales sobre algún sistema, sobre algún tema, sobre algún problema del mundo real, y a través de ese proceso de retroalimentación dinámica a la que debemos estar abiertas, vamos aprendiendo. Aquí ese es el proceso al final resultante, un aprendizaje sobre esas situaciones que estamos experimentando. Aquí ya ven ustedes el actuar de un ciclo de retroalimentación, ¿verdad? En la próxima unidad vamos a ver con más detalle y con más ejemplos los ciclos de retroalimentación, pero nosotros mismos estamos sometidos a un ciclo de retroalimentación, como es este, en el cual nuestros modelos mentales se contrastan con el mundo real, son utilizados como una aproximación que nos lleva a acciones, predicciones, comprensiones de ese mundo real, y que a través de la retroalimentación que surge de ese mundo real, pues obtenemos la información que nos permite reforzarlos o que nos permitiría cuestionarlos para redefinirlos o redefinir parte de ese modelo mental, que sería parte de sus supuestos, parte de sus conceptos, sus ideas, para hacer que ese modelo mental sea más representativo. Eso quiere decir, según nos dice el doctor Cabrera, que cuando pensamos sistémicamente, tenemos un conjunto de procesos mentales que buscan esa construcción de los modelos mentales que hemos llamado antes sistémicos, que están buscando una mejor aproximación a esa comprensión de los sistemas de la realidad. Naturalmente, esas operaciones mentales o esos procesos mentales están sucediendo a nivel abstracto, pero están dando origen a esa creación. Es decir, pareciera aquí que lo que nos está buscando decir el doctor Cabrera es que más allá de los procesos de eliminación, de construcción, que posiblemente puedan derivarse en distorsiones o generalizaciones, hay otros procesos mentales que el pensamiento sistémico estimula y busca que se practique para que pensemos y creemos modelos mentales sistémicos más precisos. Los modelos mentales, dadas que son representaciones de los sistemas de la realidad o de los acontecimientos y situaciones de la realidad, que ya dijimos que si son acontecimientos o situaciones no son más que un reflejo de lo que es la estructura compleja de esa realidad, que si lo vemos a ese nivel, lo vemos en el nivel 1 del iceberg, el nivel más evidente, pero cuando profundizamos y buscamos comprenderlo, ya sabemos que tenemos que llegar a los patrones o a las estructuras sistémicas que dan origen a esos comportamientos. Entonces, el pensamiento sistémico debe ser una forma de pensar que de alguna manera cualitativamente es mejor para ayudarnos a crear modelos mentales sistémicos de ese mundo real. Entonces, debe tener unas operaciones mentales, unos procesos mentales que no hemos mencionado aún, por lo menos explícitamente a nivel abstracto metacognitivo, pero que están ahí presentes. La verdad es que sí, ya lo hemos mencionado, pues que no desde esta perspectiva metacognitiva. De hecho, el doctor Cabrera hace un análisis desde el punto de vista sistémico también, dando a entender que los sistemas abstractos, dado que también son sistemas adaptativos complejos. Y los sistemas adaptativos complejos tienen un cierto comportamiento que se basa en ciertas reglas de dinámica que provocan a lo largo del tiempo los sistemas, que muchas veces son muy simples de identificar. Es decir, tal vez identificar cuesta, pero cuando las identificamos, estas reglas son simples. Eso lo vemos en muchos sistemas abstractos, en muchos sistemas adaptativos complejos, no necesariamente abstractos. Si hacemos un análisis de los ejemplos de sistemas adaptativos complejos que ustedes pudieron haber visto en los videos de la unidad 1, que mencionamos sus diferentes características, los sistemas adaptativos complejos, al ser un tipo especial de sistema complejo, que
que es diverso y conformado por múltiples elementos interconectados y es especialmente adaptativo porque tiene la capacidad de cambiar y aprender de la experiencia. Naturalmente, lo que estamos diciendo, que es lo que hacemos nosotros con nuestros modelos mentales, vamos aprendiendo a partir de la interacción con el medio, la retroalimentación que nos da esa acción para poner a prueba nuestros propios modelos mentales y entonces adaptamos nuestros modelos mentales. Entonces, el actuar abstracto es un sistema adaptativo complejo. Las características de un sistema adaptativo complejo que también nos sirve en la materia de contenido del libro de Dr. Cabrera, que complementa lo que hemos hablado en la unidad anterior, es importante resaltarlas, porque un sistema adaptativo complejo se adapta a su entorno, aprende a la vez que se autoorganiza, va aprendiendo en función de la información que va obteniendo. Y esa autoorganización, si la vemos en términos abstractos de nuestros modelos mentales, es la que va confirmando ciertos conceptos, ciertos supuestos, va eliminando algunos que comprueba que no son válidos, va redefiniendo algunos otros, la persona cuando va obteniendo más información para hacerlos más precisos, y entonces va adaptándose. Los cambios en los componentes pueden provocar cambios en los mismos componentes y en la totalidad del sistema. Naturalmente, esos cambios de ideas, esos complementos de las ideas, esos complementos de los supuestos, de las creencias que vamos adquiriendo a través de la retroalimentación, nos va afectando esas ideas iniciales, esas creencias iniciales, y esos cambios en esos componentes, pues va afectando todo nuestro modelo mental, todo lo que nosotros podemos concebir o deducir de esos elementos básicos que conforman los sistemas abstractos. Y entonces, naturalmente, es ahí donde aprendemos, porque ampliamos nuestros modelos mentales. Modelan su entorno, nos dice, observando, imaginando, probando ideas, actuando, descartándolas, siempre evolucionando y aprendiendo. Esa es la característica del ser humano y sus modelos mentales. Hay múltiples niveles de interacción con agentes de cualquier nivel, actuando como bloques de construcción para niveles superiores. Esto que estamos describiendo en los sistemas abstractos no es exclusivo de los sistemas abstractos. Por ahí hay varios videos en Wedi donde ustedes pueden ver, por ejemplo, el banco de peces, que aquí se identifica en una gráfica, en donde el banco de peces se mueve como que si fuera una estructura organizada completa, pero sus elementos son pequeños pececitos, en donde todos aprenden ciertas operaciones básicas de cómo es el movimiento. También está en forma similar las parvadas de aves que vuelan en conjunto, y hay un análisis ahí en un video donde se muestra que las acciones, las operaciones básicas de cada ave, si vemos cada componente de esa parvada de ave, es nada más ciertos movimientos y ciertas acciones como evitar chocarse con algún otro ave o algún otro objeto que va volando, como mantenerse siempre lo más cerca de las otras aves para formar la estructura de vuelo conjunto. Y entonces esas operaciones básicas son las que están creando las estructuras más complejas que podemos a distancia ver en la conformación del vuelo conjunto de todos estos elementos. Por eso, doctor Cabrera nos hace analogía en diferentes sistemas. Es como cuando armamos así como este tráiler que ven aquí, un juego de Lego, una construcción usando elementos que tienen la misma estructura. Las piezas de Lego tienen estructura muy similar, aunque varían en tamaño a veces y varían en algunas piezas, pero en general lo que se busca es ir de esas estructuras básicas formando estructuras más complejas que van naciendo de la unión de esas estructuras básicas, y las estructuras que adquieren un cierto nivel de complejidad se pueden unir con otras estructuras que tienen otro nivel de complejidad, y obviamente esa unión crea más estructuras complejas y vamos a obtener como propiedad emergente el surgimiento de, por ejemplo, este camión, un vehículo, una casa, una nave, cualquier cosa que podamos imaginar que podemos construir, pero estamos construyéndola a partir de ciertos elementos básicos. Estas son las características de los sistemas adaptativos complejos. Lo que nos lleva a la conclusión del doctor Cabrera, que el pensamiento sistémico en sí, el pensamiento sistémico, como
un conjunto que nos refleja una acción de pensar, no es un proceso de pensamiento simple en sí mismo, sino más bien el resultado del proceso de pensamiento que hacemos con otros pequeños procesos simples que generan el pensamiento sistémico. Es decir, el pensamiento sistémico se convierte en una propiedad emergente que se ve reflejada cuando nosotros damos una explicación amplia, describimos una dinámica completa del comportamiento de un sistema para dar una visión totalizada de lo que está sucediendo, de lo que está pasando, pero ese es el resultado de haber puesto en práctica unas reglas, unas operaciones, unos elementos básicos del pensamiento, unos procesos de pensamiento elementales, que son los que tenemos que tener muy presentes, porque como bien lo veíamos antes, en todo sistema adaptativo complejo, se construye lo complejo que genera ese sistema sobre la base de ciertos componentes, ciertos procesos, ciertos agentes, se pueden llamarse, que son simples, elementales. Las acciones de movimiento de las aves, los movimientos de los peces o los diferentes tipos de piezas que tiene Lego son simples de comprenderlas en su nivel más básico, en su nivel más a nivel detallado de sus elementos. Pero cuando empezamos a juntarlos unos a otros, vamos viendo que el surgimiento de estructuras más complejas, como son nuestros modelos mentales o nuestros sistemas abstractos, que se van creando de ideas en ideas que se conectan a través de supuestos, que a través de los cuales hacemos razonamientos, que vamos generando nuevos supuestos y entonces vamos creando una estructura enlazada de ideas, conceptos, supuestos y relaciones entre esos supuestos o creencias que van formando todo nuestro marco de acción. Va de lo más simple a lo más complejo. Las propiedades emergentes, naturalmente, son las que reflejamos ya con los resultados que damos, por ejemplo, para resolver un problema o para abordar una situación de maneras estratégicas. Nosotros lo hacemos en términos de nuestros sistemas abstractos, haciendo ese proceso complejo de construcción de esos sistemas abstractos. Pero estos nacen de una estructura simple, de un conjunto de reglas o agentes simples de construcción. Haciendo esa reflexión metacognitiva, esos 4 elementos básicos o 4 reglas simples del pensamiento sistémico se pueden describir como lo hace el doctor Cabrera a través del método que por sus siglas llama DSRP. 4 operaciones, 4 reglas simples. Aquí ven ustedes las abreviaturas, las distinciones, los sistemas, las relaciones y las perspectivas. Es decir, ¿qué estamos haciendo cuando estamos pensando sistémicamente? Es lo que acá nos lleva el doctor Cabrera a la conclusión. En el fondo, estamos aplicando estas 4 reglas, estas 4 operaciones mentales, elementales, simples, sencillas, que ya hemos conocido, porque las hemos ido practicando desde la perspectiva de la teoría de sistemas, desde las perspectivas diversas en que vimos estas 4 operaciones. La más, tal vez más compleja, ha sido la que hemos estado hablando, que acabamos de mencionar, derivado del video que vimos, la de las perspectivas. Pero todas ellas las hemos estado aplicando. Hemos distinguido algunos sistemas, dándoles nombre, identificándoles de alguna manera, ahí es donde nace el concepto. De hecho, esta operación de distinción y todas las operaciones funcionan como que si fueran operaciones matemáticas, solo que están a nivel abstracto. Digamos, si lo vemos en términos de acciones sobre 2 o más elementos, por lo menos 2 elementos, donde, por ejemplo, la distinción, lo que hacemos es que distinguimos algo de la realidad que naturalmente es diferente de cualquier otra cosa con la cual se podría comparar, y entonces cuando la distinguimos la sabemos identificar a través de un nombre personalizado, de una caracterización personalizada de esa cosa que queremos distinguir, creando el concepto, creando la idea, que pueden hacer como una imagen representativa de esa realidad, o bien como un nombre, una palabra que representa esa realidad. Ahí es donde nacen los conceptos. En un sistema abstracto diseñado, lo que tenemos como elementos básicos de construcción son los conceptos.
o ideas que se reflejan a través de una palabra, a través de una imagen. Cuando unimos, cuando queremos distinguir un nuevo concepto, una nueva idea, pues seguro que lo vamos a distinguir de todas aquellas otras ideas que ya teníamos, porque obviamente por eso es de que la distinguimos, porque es algo que puede ser parecido igual a otras cosas, pero tiene sus propias características diferenciadoras y por eso las distinguimos. De hecho, esta operación abstracta es muy común de hacerla, usarla para cualquier forma de pensamiento, no solo el pensamiento sistémico. No puede existir una acción de pensar, donde pues cualquier otro tipo de pensamiento no sistémico también será una propiedad emergente de un conjunto de procesos mentales parecidos a los que acá vamos a mencionar para pensamiento sistémico, y su operación elemental siempre será la distinción, porque para poder llegar a esas representaciones abstractas, pues tenemos que partir de algo, y ese algo que partimos son los conceptos que creamos para poder a través de ellos ir conformando las estructuras complejas de nuestros modelos mentales. Entonces, distinguimos, es lo primero que hacemos. Pero una vez que distinguimos, podemos hacer cualquiera de las otras tres operaciones. Distinguido algún concepto de otro concepto, por lo menos hay dos conceptos, o pueden haber más conceptos, donde uno se distingue de dos, tres o más. Entonces, si aplicáramos, digamos, lo que es una lógica simbólica, como muchas veces ustedes lo han visto cuando quizás estudiaron la lógica, muchos cursos de lógica, quizás pudieron identificar que cuando lo hacen a nivel de representaciones abstractas, sin darle un nombre específico a los conceptos o a las proposiciones, como se decía en la lógica proposicional, en este caso podríamos hacer una distinción de varios conceptos, algo así como, vamos a ver esta imagen siguiente, algo así como el doctor Cabrera nos sugiere en estas imágenes. Si distingo algún concepto, llamémosle A, seguro que no es B o no es C. Naturalmente, tengo que distinguir B y tengo que distinguir C para poder hacer la comparación. Entonces, cualquiera de estas formas que están aquí, ya sea que A no B o no C, o ya sea que B no es A o C no es A, lo que estoy haciendo es una delimitación de alcance de una idea, de un concepto, y le doy un nombre para distinguirlo. Y al dar ese nombre, estoy modelando, pues porque al modelar estoy representando esa realidad, que puede ser cualquier realidad, puede ser una persona como parte de un sistema familiar, a quien le puedo dar una distinción en términos del rol que juega, por ejemplo, el padre dentro de esa familia. Puede ser un elemento de un sistema computacional, como por decir, el mouse, que forma parte de la estructura computacional, de toda la estructura del sistema computacional, en una computadora personal. Cualquiera que sea el concepto, naturalmente lo distingo como primera acción. Una vez que ya lo distinguí, entonces puedo aplicar, decíamos, alguna de las tres operaciones siguientes. El cómo aplico las siguientes tres operaciones, eso es lo que es propio de cada pensador sistémico. Puede ser que empecemos a aplicar la operación de sistemas, en donde la operación de sistemas ya la hemos conocido antes, y la característica de la operación de sistemas es que nos permite diferenciar entre la totalidad de una realidad y los elementos o estructura de esa realidad, en donde su estructura está conformada por las partes, por las relaciones. Sin embargo, las relaciones se van diferenciando a través de la siguiente operación mental sistémica que tenemos acá, la operación de relaciones, pero para hacer una distinción, una aplicación de las reglas de sistemas, lo que hacemos es identificar el todo y alguna parte y establecer esa relación, que es una relación de todo a parte o de parte al todo, ¿no?
por ahí el doctor Cabrera pone ejemplos muy elementales, pero ya nosotros hemos hecho ejemplos más complejos, como estos de acá, en donde nos dice que incluso en estructuras como el alfabeto, como en los sistemas numéricos de las matemáticas, ahí está la operación mental de sistemas en acción, porque entonces ustedes pueden ver, así como en este ejemplo, que cuando pensamos en el alfabeto, en las letras, entonces hay una serie de elementos, conceptos que distinguimos A, B y C, que ordenamos como parte del alfabeto. No lo ordenamos como parte de los números, que podría ser otro sistema, sino que como parte de las letras del alfabeto. Y podemos decir el concepto alfabeto como el concepto que hace referencia al todo, y el concepto de cada letra, la A, la B y la C, que hace referencia a elementos de ese todo. Y entonces las letras forman parte del alfabeto o los números forman parte de una serie numérica, y ahí ya estamos aplicando de una manera muy elemental la operación sistémica. Lo mismo hacemos cuando identificamos ya al padre, a la madre, al hijo, a la hermana como parte del sistema familiar, o identificamos el mouse, la pantalla, el teclado, el CPU y demás elementos como parte del sistema computacional. Cuando decimos computadora, cuando decimos familia, estamos derivando un concepto más abstracto que, aplicando la regla de sistemas, nos está llevando a un nivel de contención de sus partes, la relación de partes al todo, de todos a partes. Esta es una operación elemental que ya aprendimos a hacer y que se va uniendo a la operación de relación, porque cuando establecemos relaciones tenemos dos partes que están relacionadas. En esas operaciones de relación, pues puede darse múltiples formas de establecer las relaciones. Las relaciones pueden ser relaciones simples, de una vía, de doble vía, relaciones de tipo de retroalimentación, y de ahí pueden surgir esquemas como estos que tenemos por aquí adelante, aplicando la regla de relaciones, en donde diferentes ideas, como decíamos, pueden interactuar entre sí, a veces de una forma de una hacia otra, o de la segunda hacia la primera, o de ambas relaciones. Pero cuando decimos una relación, la tablita aquí nos lo dice muy claramente. Una relación es una acción que está en un elemento y que viene a producir una reacción en el segundo elemento. Eso es, digamos, una relación que puede verse dinámica en el tiempo. Lo que hace el elemento 1 provoca una reacción en el elemento 2, o viceversa. Algo que haga el elemento 2 provoca una reacción en el elemento 1, o ambas a la vez. Entonces, en un gráfico como este, en donde la flecha la utilizamos para reflejar una relación entre elementos, pues distinguimos cómo se puede dar la acción y la reacción. Cuando veamos en la próxima unidad esas acciones y reacciones en términos de lo que son las dinámicas sistémicas a lo largo del tiempo, pues vamos a ver que es un comportamiento que viene derivado del comportamiento de otros elementos del sistema, y esas flechas reflejan esas acciones y reacciones. Si el concepto que representa la idea 1 que está a la izquierda y el concepto que representa la idea 2 que está a la derecha de un gráfico de este tipo, tienen una relación en que la acción de una influye en la otra, o la acción de la otra influye en la primera, lo que tenemos ahí es una retroalimentación y una gráfica como la última que está acá al fin, en la parte de abajo, en donde hay dos flechas, o una flecha de dos cabezas, porque donde está la cabeza de la flecha, donde apunta esa cabeza de flecha, es donde se provoca la reacción. Entonces, las relaciones siempre son operaciones básicas que vamos a encontrar en los sistemas. El padre se relaciona con la madre de alguna manera y podemos describirla. La madre con sus hijos se relaciona de una manera y podemos describir esa relación. Naturalmente, ahí estamos hablando de relaciones, aplicando la operación de relación para describir el sistema. Lo describo en términos de la operación de sistemas. Distingo primero los conceptos que estoy aplicando la regla de sistemas y los que estoy aplicando la regla de relación, y describo sus relaciones para comprender la dinámica del sistema.
Y cuando ya tengo esa representación o una representación derivada de esas tres operaciones de distinción de sistemas de relación, incluso ahí me puedo dar cuenta que esa es una representación desde mi punto de vista. Y lo que nos hace falta ahí es aplicar la última operación mental, que es la más difícil de desarrollar, pero que con la práctica se puede alcanzar, que es la de las perspectivas. Esa incluso para graficarse, para representarse gráficamente, es incluso todavía también difícil, porque hemos visto que las reglas de distinción, de sistemas, de relaciones, pues gráficamente tienen algo más fácil de identificar. La distinción es un concepto, una palabra, un cuadrado donde se encierra alguna palabra, una idea. Sistemas une esos diferentes cuadros o ideas en donde uno es más grande y contiene a los otros, porque sabemos que es una relación de todo a las partes o las partes al todo, y la relación es la flecha, nos sirve como enlace de representar esa operación, pero en las perspectivas, dado que son múltiples conceptos que se unen donde uno es el punto de vista de otro concepto, entonces su representación no es tan fácil, así como el desarrollo de esa competencia o esa habilidad sistémica requiere práctica. Gráficamente, el doctor Cabrera lo lleva a representar así, a través de un ojo que actúa como un punto desde donde se ve algo que se ve, que realmente tiende a ser otro concepto, otra idea que se ve, pero que esas ideas que tienen el ojo, que lo vamos a hacer más adelante, que podemos distinguirlo con diferentes colores para hacerlo más evidente, se convierten en diferentes puntos de vista. Y lo que crea cada punto en relación al concepto que está viendo y describiendo cada quien desde su punto de vista es una perspectiva, como ustedes lo pueden ver aquí en esta gráfica. Eso es lo que sabemos. Nuestra propia perspectiva crea nuestra propia estructura, modelo de lo que puede ser un sistema que estamos buscando modelar abstractamente. Pero esa es solo una perspectiva, la propia, que nace de nuestro modelo propio de la comprensión de esa realidad. Por ejemplo, el de la familia que estaba ejemplificando. Pero, ¿qué otras relaciones, qué otros elementos tengo una familia que sean distintos a los que yo estoy viendo? Solo los puedo identificar desde otras perspectivas, de otros puntos de vista. Y aquí un pensador sistémico se esfuerza por entender no solo su propio punto de vista, sino otros puntos de vista relacionados a un concepto que representa un sistema de la realidad que en sí es complejo también, estructurado con relaciones y partes que la componen, aplicando las otras operaciones mentales que hemos dicho, para tener otra representación, otra perspectiva. El desarrollar esta cuarta operación mental es la que nos hace un buen pensador sistémico. No es suficiente solo con las tres anteriores, hay que aplicar las cuatro. Y esta operación mental de perspectivas es la que hemos estado comentando en los últimos temas que hemos visto, en las operaciones mentales, en las operaciones, en los hábitos de un pensador sistémico. Y en el video que acabamos de mencionar, porque un pensador sistémico no está completo hasta que logra desarrollar estas cuatro operaciones mentales para poder pensar sistémicamente hablando. Este es el modelo de SRP del doctor Cabrera, que nos dice que el pensamiento sistémico nace como la aplicación de esas cuatro operaciones mentales elementales y que cuando se va aplicando y se va aplicando sobre los diferentes conceptos y diferentes ideas de la realidad que se van conformando a través de las descripciones de las relaciones, descripciones de las perspectivas, entonces vamos creando lo que son los modelos mentales, igual que cualquier otro sistema adaptativo complejo. Si las ideas las vemos como bits de información, conceptos que vamos creando, y cada idea va dando origen a las operaciones, las cuatro operaciones mentales que acabamos de mencionar, que se van uniendo a través de
de la aplicación de la regla de sistemas, a través de la aplicación de la regla de relaciones, a través de la aplicación de las diferentes perspectivas. Entonces vamos creando a través de un algoritmo, podemos decir, implícito que está en nuestra mente, esas construcciones. El algoritmo puede escribirse un poco como lo ven ustedes acá, en donde primero tenemos que distinguir comúnmente, aunque realmente podríamos no necesariamente empezar explícitamente en una distinción, pero casi que implícitamente en la distinción, porque si empezamos con la regla de sistemas, o empezamos con la regla de relaciones, o con la regla de perspectivas, casi siempre tenemos que tener algunos conceptos para poder aplicarla. Entonces, cuando empezamos con las reglas de sistemas, por ejemplo, a pensar sobre alguna realidad en concreto, me veo obligado a tener que hacer distinciones para poder aplicar y distinguir el todo y la parte, por lo menos una parte o dos partes. Me veo obligado a aplicar implícitamente la regla de distinciones para distinguir conceptualmente esas partes y ese todo, dándole un nombre, como decíamos, la familia, el hijo, el padre, la hermana. Cuando doy estos nombres, esos conceptos, estoy haciendo la distinción, y para aplicar la regla de sistemas tengo que tener por lo menos dos o más distinciones. Entonces, en el fondo, la primera regla que aplicamos es la distinción, y luego cualquiera de las demás en el orden que nosotros queramos. Con pensadores sistémicos podemos aplicar cualquier orden de estas 4 operaciones y vamos creando un modelo mental sistémico. Esa es de una perspectiva abstracta, en donde creamos el modelo mental sistémico. Claro, esas 4 operaciones están implícitas en la manifestación, vamos a decir, un poco más concreta que nos va generando el modelo mental, porque ese conjunto de ideas, conceptos, creencias, supuestos que se va conformando en modelos mentales complejos, son los que dan origen a los razonamientos y las conclusiones a las que llegamos para tomar acciones, y los comportamientos que desarrollamos vienen derivados, obviamente sesgados, de esas construcciones abstractas. ¿Se comprende la dinámica desde esa perspectiva del modelo de SRP? ¿Alguna pregunta? Si lo quisiéramos ver, cómo se ven todos los elementos en la realidad, ustedes tienen un video ahí en UEDIF, en donde se describe este comportamiento de las 4 reglas elementales del pensamiento sistémico en interacción con la construcción de esos modelos mentales y las acciones que tomamos. A ver, se los voy a poner por acá, si no lo han visto, para que podamos explicarlos. Perdón, voy ahorita a proyectárselos. Voy a saltarme ahí la publicidad que pueda generar YouTube, sin dado caso se da. Ustedes tienen este video que vamos a ver en este momento, donde se unen todos los componentes del pensamiento sistémico en la práctica. Vamos a verlo. Okay, wake up out there. I hope you're paying attention because this is important. This is our planet. It's where we live. And it's pretty awesome. Every day, everywhere on Earth, billions of people like you and me roll out of bed and start the day. A day full of things to see and do, decisions to be made, work to be done. In short, another day of life on Earth. The world around us is full of information, stuffed with it, really, and with decisions to be made. The way we handle information, the way we organize it and give it meaning is called, okay, yes, I know you know this, it's called thinking. Thinking is amazing.
I mean, what if we couldn't think? What if we could only take in and stockpile information like a hard drive, but not create our own ideas with it? Not good. Am I right? Lots of information makes us informed, but lots of thinking makes us smart. There are just some things you can't Google. Information alone isn't enough to solve problems. That's where thinking comes in. Thinking is how we build meaning from information, an action we are doing all the time, whether we are aware of it or not. Being aware of how we think and how the world works is called systems thinking. And, just like almost anything we do, we can get better at it. So let's say we want to be systems thinkers. What do we need to do? Think about our thinking. We use thinking to turn information into knowledge. We build knowledge from the information we are taking in from our senses every moment of our lives. Check out this dog. You might be willing to pet him. Or you might not. It's your mental model that makes the difference. Mental models are knowledge. They are what we build when we make meaning out of information, memories, and experiences. Just as your experiences are unique to you, so are the mental models you build. And the mental models you build are a powerful thing because they determine how you feel. And how you act. Mental models don't depend on words or language. From the moment we are born, we are building mental models. And for babies, that's a whole lot of building because almost everything is news to them. So we are all building our own mental models all the time. But how do we do it? How are we building mental models? Since thinking makes the difference, what exactly are we doing when we are thinking? We use 4 simple patterns of systems thinking to build all of our mental models. We make distinctions between things and other things, between identity and other. We organize things into systems. Systems of parts and wholes. We identify relationships of action and reaction, or cause and effect. We take perspectives from a point to a view. And all 4 patterns are happening all together, all the time. In your head, in their heads. Who knew? Making distinctions is easy. We do it all the time. Everything has an identity. You, coffee, the color red, happiness, the USA. But where does that identity come from? It comes from the other. You know, all the stuff that is not that thing. We make distinctions with all of our senses. Making distinctions is seeing what an object or an idea is, and what it is not. Your distinctions are probably different from everyone else's, but that's part of what makes life interesting. Another way thinking works is by organizing things into systems. Systems of parts and wholes. Systems can be really big or really small, really complicated or really simple, but they're always made up of parts.
And most parts have parts too. Anything we think, just like anything we build, is made up of parts. Consider a toilet and a sink. Each is a collection of smaller parts, all working together to function as a larger whole. And they're each parts of a larger system that includes where the water comes from and where it goes. Systems thinking helps us see that all the water on Earth is connected in one planet-sized system, with lots and lots of parts. Sometimes we pay attention to the individual parts of a system. Sometimes it's more helpful to see the whole. Systems give us a framework to understand the world. Being aware of relationships is important too. You might think that relationships are only about families or friends. But relationships exist among ideas and objects too. A relationship is an interaction, a cause, an effect, or an action and reaction. Relationships are happening over the teeny tiny spaces between atomic particles and over the vastness of the universe. Understanding relationships and interconnections can be important in lots of ways. Sometimes seeing a new relationship or seeing an old relationship in a new way can spark a new idea. To see the importance of how ideas affect each other is to see things differently, to build new knowledge, to solve problems that matter. Relationships exist everywhere, between atoms, galaxies, fellow scientists, or two people in the same family. As we live our lives every day, we make distinctions. We organize things into systems. We relate things, and this is the fourth pattern of thinking. We take different perspectives on the world around us. We navigate city streets using the perspective of space, angles, and speed to predict hazards and holdups. Every perspective has a point and a view. We can look at things from the perspective of other people, other nations, other ideas. Sometimes it helps us understand things to see them from a particular point of view. Our point of view shapes what we think about something, the mental model we build to understand it. Perspective determines not just what we look at, but what we really see. Perspective is at the root of so many things that matter in human society. Empathy, compassion, connectedness. Perspective determines the way we relate to one another and the world around us. Like, what's your perspective on parties, on art, on systems thinking? Systems thinking helps us see underlying patterns and structures, and can lead us to think up all kinds of new things. We can see more different identities than others. Parts and wholes, actions and reactions, and points of view in the world around us. And it makes it all the more exciting and interesting when you have the ability to think things through. Understanding how you think helps you be a better student, artist, musician, parent, scientist, athlete, friend, and citizen. And it's easy. All you have to do is pay special attention to the way your brain is already operating. Thinking about thinking.
systems thinking. When we understand how we think, ideas that can change the world become possible. Life is full of surprises and the unknown. Who knows what you'll think up next? Muy bien, creo que con esta representación visual de esta forma en que se interconectan las 4 operaciones mentales abstractas con la expresión y el comportamiento práctico de la realidad, podemos comprender de mejor manera cómo actúa el pensamiento sistémico. ¿Alguna pregunta sobre cómo los sistemas abstractos están influyendo nuestros comportamientos y nuestras acciones y nuestras creaciones mentales? ¿Se comprenden las ideas que están en este video? Pueden volverlo a ver si lo necesitan, si lo desean. Ahí está en Wedi. Muy bien. El modelo de SRP que se manifiesta en este video y en estas 4 operaciones mentales, estas 4 reglas básicas del pensamiento, puede estimularse, que es básicamente lo que estamos buscando que ustedes aprendan a desarrollar como pensadores sistémicos, también utilizando, no solo aprendiendo este algoritmo que hablábamos, de aplicar esas 4 reglas. Si ustedes lo quieren ver desde esa perspectiva, pensar sistémicamente es pensar en estas 4 operaciones que pueden estimular a través de la misma indagación, como estrategia que veíamos antes, que nos puede servir para ir visualizando más las inferencias. También lo podemos usar para estimular las aplicaciones de las 4 operaciones básicas del pensamiento sistémico. Cuando nos hacemos preguntas de este tipo, aquí ven ustedes una serie de patrones de preguntas que nos da el doctor Cabrera, que nos pueden servir como guía. Por ejemplo, aquí se pone el caso de un proyecto, que pensamos desde esa perspectiva sistémica, y podríamos hacernos preguntas sobre qué es un proyecto, qué no es un proyecto, qué partes componen un proyecto, que puedo pensar en un proyecto como parte de algo más para poder ver más allá en la estructura jerárquica de alineamiento de los diferentes sistemas, subsistemas, suprasistemas. Si un proyecto está relacionado con algo más, como por ejemplo el trabajo operativo de una empresa, que podría ser una distinción. ¿Desde qué perspectivas podríamos ver un proyecto? De perspectiva de un patrocinador, de perspectiva de un miembro del equipo de proyecto, de perspectiva de un interesado en el resultado del proyecto. Esos ejemplos los estoy dando en términos del tema proyecto, pero puede ser cualquier tema central que nos interese, y si ustedes ven la estructura de estas preguntas, pues estaríamos ahí fomentando a través de las respuestas a estas preguntas lo que serían las operaciones mentales sistémicas. Cuando queremos aplicar las diferentes operaciones mentales sistémicas, si no nos hemos acostumbrado, pues podemos irnos haciendo estas preguntas. Estas preguntas nos guían para poder actuar como pensadores sistémicos en una construcción de un modelo mental más sistémico. Pueden usarlo como una herramienta. La última de estas operaciones mentales, a la perspectiva, les decía, es un poco más compleja, porque naturalmente las perspectivas las podemos construir sobre una construcción previa ya sistémica de algún tema en particular. De hecho, el tema de las perspectivas, pues no lo he podido ejemplificar mucho más allá de lo que hemos hablado en estas presentaciones, pero ahí en Wedi ustedes tienen una fábula de los ciegos y el elefante, y tienen algunas explicaciones de esa fábula que les habla de las perspectivas. Tienen en una de las lecturas una sección que habla sobre las perspectivas un poco más a detalle. Porque como ya veíamos, las perspectivas, que son un punto de vista desde algún concepto que me
que me ubico como un rol, puede ser realmente dentro de algún sistema particular, veo y puedo identificar algo, así como lo veíamos en el video, que le doy mi interpretación. Y muchas veces esas perspectivas, naturalmente, siempre están determinadas por nuestras propias experiencias y por eso mientras más enriquezcamos nuestros modelos mentales y los hagamos sistémicos, esas perspectivas van a ser más completas, van a ser más integrales, que nos darían lo que buscamos, un modelo representativo completo de la realidad que estamos viendo, aunque ésta contenga múltiples perspectivas en sí, que estas múltiples perspectivas se pueden diferenciar por diferentes parámetros, pueden decir que depende de, y ahí entra la acción de ciertas condicionantes que nos determinan comportamientos variables en el tiempo de un sistema dependiendo de lo que suceda, que es lo que puede provocar las diferentes perspectivas. Eh, es importante tener muchas perspectivas diferentes para obtener la visión más completa posible y ampliar nuestros modelos mentales. La única manera de ampliar, de llegar a modelos mentales sistémicos es a través de enriquecerlos con otras perspectivas. Si nosotros no tenemos la oportunidad de alcanzar esas otras perspectivas moviéndonos de alguna manera en el sistema o recopilando más información, la tenemos que provocar a través de esa indagación a otros, como decíamos en la inferencia, y esa apertura de comunicación que nos lleve a escuchar la descripción de esas otras perspectivas y también por eso tenemos que aprender a escucharlas para poder enriquecer nuestros monumentales. Como bien dice aquí, en algunas premisas obtenidas de estas lecturas sobre las perspectivas, eh, hay dos perspectivas básicas fundamentales cuando hablamos de perspectivas. Y le hemos mencionado antes la perspectiva objetiva y las perspectivas subjetivas. La objetiva es aquella que está asociada a buscar una visión de esa realidad sin un prejuicio, sin ninguna determinación influida por nuestros propios modelos mentales. Pero más fácilmente se puede representar en la perspectiva sistémica como esa perspectiva del espectador, como externa, fuera del sistema, donde estoy viendo desde afuera del sistema, no me involucro personalmente en el sistema y entonces puedo visualizar por completo el sistema sin ningún sesgo muy personal o emocional asociado al sistema. Claro que eso es a veces un poco difícil porque implícito como ser humano tengo mi propia estructura de inferencia que ya habíamos hablado, mi propia representación abstracta que se va construyendo a partir de mis experiencias y entonces la percepción subjetiva, la perspectiva subjetiva propia siempre va a surgir, así como la de otros, que cada quien va a tener su propia perspectiva subjetiva de la realidad. ¿Cómo llegar a una perspectiva objetiva? Pues construyéndola sobre las perspectivas subjetivas, en donde ponemos a prueba cada perspectiva subjetiva y todas aquellas que tengan alguna veracidad, alguna parte de verdad sobre el sistema que estamos buscando comprender, pues serán parte de esa perspectiva más objetiva completa. Es interesante aquí porque el pensamiento sistémico no descarta que existen perspectivas subjetivas. El pensamiento sistémico, el pensador sistémico es consciente que las personas cuando forman parte de un sistema, y hablamos ahí de los sistemas de actividad humana, de los sistemas donde cada persona como sistema tiene una estructura de sistemas abstractos diseñados, entonces están creando sus propias perspectivas. Y sus propias perspectivas, llamémosle aquí con una visión subjetiva, forman parte del mismo sistema humano que estamos buscando comprender, digámoslo así, desde una perspectiva objetiva. Pero no puedo comprender esa perspectiva objetiva del sistema de actividad humana sin comprender y sin tomar en cuenta las perspectivas subjetivas de esas personas que están ahí involucradas. Incluso si yo soy parte de ese sistema, tendría que aprender a desarrollar esa habilidad de tener mi propia visión subjetiva, pero también poder, como decíamos antes, suspender, aunque sea temporalmente, mi visión subjetiva para poder alcanzar, llegar a una visión
subjetiva, que sería esa visión más sistémica, más integral de esa realidad, que toma en cuenta otras perspectivas subjetivas. De alguna manera, el pensamiento sistémico, a través de la construcción de modelos mentales sistémicos, nos lleva a tener una perspectiva más integral, en donde la misma perspectiva subjetiva se integra con otras perspectivas subjetivas a una perspectiva más objetiva, que es más representativa de esa realidad concreta. Entonces, un pensador sistémico, aunque hemos dicho que busca esa perspectiva objetiva, esa perspectiva del espectador, esa perspectiva integral de la película completa, no descarta las otras perspectivas y de hecho muchas veces forman parte de esa misma perspectiva integral las otras perspectivas subjetivas. Por eso cualquier perspectiva, sea la objetiva, la subjetiva propia o la de otras personas, tiene que ser tomada en cuenta y considerada cuando hacemos un análisis sistémico. ¿Se comprende este concepto de las perspectivas? ¿Cómo está su habilidad para ver múltiples perspectivas de cualquier situación? Hay que practicarlo. En las próximas unidades vamos a ir desarrollando todas estas 4 operaciones básicas elementales de pensamiento sistémico, de DSRP, aplicándolo ya al estudio más complejo de los sistemas. Pero aquí, en estas 2 unidades que hemos completado de cubrir, por lo menos ustedes tienen que tener estas bases del pensamiento sistémico muy claras, saber utilizarlas y saber cómo es que interactúan a nivel de nuestros sistemas abstractos diseñados. Les vamos a dejar de tarea para el próximo día que hagan, digamos, una representación de perspectivas, es decir, una descripción de por lo menos 2 o más perspectivas de una realidad concreta. Para aprovechar ahí, naturalmente tenemos que tener un tema sobre el cual hablar para poder describir las perspectivas y poder hacer un ejercicio en el cual efectivamente identifiquemos más que la perspectiva personal, otras perspectivas en las cuales puede verse alguna realidad. Entonces vamos a aprovechar ahí una actividad que hay el día de hoy, que por ahí me está contando nuestro auxiliar que se va a dar, así que voy a pedirle ahí a Marco que nos ayude a describir cuál es la actividad que hoy hay y así hacemos una tarea en base a esa actividad. ¿Estás por ahí? Gracias, Marco. Esta actividad, pues además de darles un aprendizaje y una experiencia en particular, ustedes van a abordarla como pensadores sistémicos y en su contenido, lo que cubre esa plática, esa conferencia, van a verla desde su punto de vista y van a hacer una síntesis, una descripción desde su punto de vista que ven, qué es lo que aprendieron de esa conferencia. Pero van a hacer el esfuerzo de ver otros puntos de vista, por lo menos vamos a decir que por lo menos unos 2 más. ¿Desde qué otros puntos de vista puede verse eso mismo que está siendo explicado? Realmente, como decimos, otros puntos de vista pueden estar asociados a otros roles o otras expectativas que describen algo de esa realidad que no sea la propia de ustedes. Eh, por lo menos hagan ese ejercicio bajo el contenido concreto de lo que presenta esta conferencia, describiendo, haciendo 3 descripciones de lo que es ese mismo contenido, pero desde esas 3
perspectivas, por lo menos 3 o más, si ustedes pueden identificar más, pero ponemos la propia y la de otros roles, otros puntos de vista desde donde pueden ubicarse para identificar eso que se explica en esta conferencia. Hacen esa síntesis de esos 3 puntos de vista y la suben ahí en una entrada que les voy a crear en Wedi como parte de su tarea. Y ahí estarían, a la vez de aprendiendo sobre ese contenido de la conferencia, desarrollando su habilidad de identificar múltiples puntos de vista. Estaremos ahí entonces con esa tarea más para complementar esta unidad del curso. Finalizamos este contenido. Ahí están los videos y las lecturas en Wedi. Si aún falta algo más que comprender, por favor, lo estudian. Les haré un examen parcial del curso el próximo día para que ustedes demuestren su comprensión de estos contenidos que hemos cubierto en la unidad 1 y 2 del curso. Si, por favor, les recuerdo, para que no tengamos problemas, que la evaluación empieza desde temprano, el próximo día sábado. Creo que no hay ningún inconveniente, porque en todo caso, si hay feriado, creo que solo es mañana. Si algo cambia, pues yo les notifico por Wedi, pero si no, todo va como está planificado. Desde temprano, por favor, asisten para que cuando digamos ya vamos a empezar, solo va a haber un periodo de tiempo, quizás unos 5 minutos, pero más 10 para que ingresen y luego se va a bloquear el acceso. No podrán entrar después del inicio prudencial de varios minutos a la evaluación. Y la evaluación consistirá en una dinámica de preguntas y respuestas, muchas de selección múltiple, pero también habrán preguntas de respuesta abierta que yo posteriormente revisaré y calificaré. Así que no les daré los resultados inmediatamente ese día, pero sí haremos la evaluación ese día. Completa durante, como decimos, vamos a ver cómo nos da. Quizás pueda ocuparse los 2 periodos o de repente solo un poco más de 1 hora y si aún nos queda tiempo, pues seguimos con la clase. Nos vemos el sábado entonces. Tengan un feliz día. Oye, perdón. Este sábado es el examen, ¿verdad? De virtual o presencial. Sí, aclarando eso, si hay duda, todas las actividades de este curso son virtuales. Así que siempre será en esta sala de Meet, siempre será utilizando Wedi y siempre será teniendo sus accesos. Así que, por favor, prepárense con eso.